Hola a todos, esto es La Alegría del Servicio, el podcast producido por Cáritas Arquidiocesana. Jesucristo es el rostro visible de la misericordia y la compasión del Padre. En Él podemos palpar y tocar, experimentar profundamente el amor misericordioso y la bondad fundamental y profunda de un Dios que todo lo ha hecho bueno y que nos quiere disfrutando de todo eso bueno y de su bondad en una relación franca con Él, con nosotros y con toda la creación. Después de este recorrido que en los episodios anteriores nos ha traído desde las razones que inspiran el quehacer de la acción social en la iglesia y de su doctrina social, y haber atravesado, caminando lentamente, distintas etapas de la revelación de Dios y su designio amoroso para la humanidad, a partir de este episodio comenzaremos a conversar de cómo la misericordia y la benevolencia de Dios que inspiran su actuar se hacen cercanas al ser humano en el Verbo hecho carne, en Jesucristo el Señor, como nos ha dicho el Papa Francisco allá por 2016 en la bula convocatoria del Año de la Misericordia, aquel jubileo extraordinario. Jesucristo es el rostro visible de la misericordia de Dios Padre. Describe Jesucristo su ministerio con el significado profético del jubileo. Y estamos en un jubileo en este 2025 en el que las gracias de Dios y la transformación de nuestras relaciones sociales, individuales, personales y comunitarias son una tarea por realizar. Lucas en el capítulo 4, versículos 18 y 19, haciendo eco del capítulo 61 en los versículos 1 y 2 del profeta Isaías, nos recuerda que Jesús llegó a la sinagoga de Nazaret y les dijo a aquellos que estaba abriendo un jubileo, un año de gracia del Señor y que comenzaba en ese preciso momento, en ese hoy donde Dios irrumpe haciendo su obra salvadora. En Jesucristo se cumple el evento decisivo de la historia de Dios con toda la humanidad. Aquellas relaciones dañadas, trastocadas por la experiencia del pecado, se van a recomponer y a crear nuevamente con el acontecimiento de Jesucristo muerto y resucitado, porque Él, Jesucristo, manifiesta de manera tangible y de modo definitivo quién es Dios y cómo se comporta con los hombres y mujeres. Jesucristo anuncia la misericordia liberadora de Dios en relación con todas aquellas personas, hombres y mujeres que encuentren en su camino, comenzando por los pobres, los marginados, los pecadores, los que según la mentalidad dominante de la época de Jesús no tenían derecho a salvarse, e invita a su seguimiento porque Él es el primero que obedece al Padre hasta la muerte. Jesús toma conciencia de su misión y sabe que ha recibido todo gratuitamente del Padre y nos hace a nosotros, los seres humanos, partícipes de estos dones y de esa relación filial de todos los hombres y mujeres con Dios cuando nos dice: ya ustedes no los llamo siervos, sino que los llamo amigos, en el capítulo 15, versículo 15 de San Juan. Habrá que profundizar esa relación de amistad con el Señor para ir creciendo en dinamismo y en vida en plenitud que Jesucristo nos puede entregar. La fuente principal de la acción de Jesucristo en la historia en favor de los más necesitados es la misma gratuidad y misericordia que Dios ha manifestado a lo largo de la historia de salvación y que son capaces de generar vida nueva. Por eso Él es a la vez ejemplo y modelo. Se trata de vivir como Él, de vivir en Él, de vivir de Él por la gracia del Espíritu, para ir, vamos a usar una palabra que es de uso actual, sobre todo con los dispositivos electrónicos, para ir configurándonos con Él, tomando la misma figura de Jesús, sus mismos sentimientos, sus mismas actitudes, y por eso para nosotros es clave la parábola del buen samaritano, porque en ella, cuando Jesús propone a aquel hombre que desde el punto de vista de la fe judía era un indeseable, un samaritano, porque no se llevan
judíos y samaritanos en la época de Jesús, cuando Jesús propone a ese hombre samaritano como modelo de la acción que se acerca, que escucha, que atiende las necesidades del sufriente, que busca ayuda en otros, allí Jesucristo nos está diciendo cuál debe ser nuestra actitud concreta como seguidores suyos. Un servicio a todos aquellos hombres y mujeres que, como el hombre de la parábola, están caídos y medio muertos al borde del camino de la sociedad o de la historia. Hoy también, como muchas épocas históricas, hay muchísimos hombres y mujeres medio muertos al borde del camino, caídos del camino y del avanzar de la historia, sin oportunidades para vivir, sin esperanza para ser capaces de vivir con mayor plenitud. Recordemos algunos elementos de la parábola del buen samaritano, un maestro de la ley que conoce lo que Dios ha pedido a quienes quieren seguirle por el camino de la vida, le pregunta a Jesús qué debe hacer para entrar en la vida eterna. Jesús le responde que viva los mandamientos y aquel queriendo pasar por justo le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Es esa pregunta por el prójimo la que lanza toda la parábola y Jesús se anima a replantear la pregunta de aquel hombre. En lugar de responderle directamente, Jesús cuenta la parábola y nos dice que no cualquiera es capaz de ser prójimo de otro ser humano. Y al final le pregunta al maestro de la ley, ¿cuál de los tres que actuaron en la parábola fue prójimo del que estaba sufriendo? Con lo que está dando a entender que no todos los protagonistas de la parábola, el levita, el sacerdote, son capaces de ser prójimos. Veamos con calma, el levita y el sacerdote pasan por el lugar. Ambos están relacionados con el servicio en el templo de Jerusalén y van a sus tareas cotidianas en ese lugar. Pero al ver al herido de largo, dan un rodeo y siguen su camino sin interesarse en aquel, sin acercarse a aquel. El sacerdote, lo sabemos por el Antiguo Testamento, tiene prohibido todo contacto con un cadáver y el levita debe estar puro para el servicio del culto. Entonces ninguno de ellos se acerca para tocar a su compatriota por motivos relacionados con el culto. El texto nos dice, es que estaba medio muerto. De lejos parecería muerto, efectivamente. De lejos no parecería vivo. Imaginémonos la expectativa de la gente esperando quién iba a ser el tercer personaje. En la lógica de las expectativas de la gente, este podría ser y debía ser un israelita laico, pero sin embargo Jesús se anima y da un giro enorme a la lógica de su tiempo y sorprende a todos con algo que les debía ser hiriente y desagradable, hasta repugnante, la aparición de un samaritano, como si dijéramos hoy un hereje, una persona subversiva, alguien discriminado, marginado, rechazado o repugnante para la mentalidad religiosa que tenemos dominando muchas veces en nuestra iglesia, donde hay que reconocerlo, muchas veces quienes participamos del culto de la iglesia nos sentimos en capacidad de ser jueces. Y sin embargo, Jesús propone a un samaritano quien es el que se constituye en prójimo en un momento dado, mientras que los representantes del templo y de la recta doctrina no son prójimos, a pesar de la sublime doctrina que puedan profesar. Atención, no son gente mala, solo que no saben aproximarse al que sufre. Una vez situado aquí el relato, Jesús contesta la pregunta con otra pregunta para el doctor de la ley. Según tu parecer, ¿quién de los tres se constituyó prójimo del que cayó en manos de los salteadores? La respuesta del maestro de la ley no es otra que el que usó con él la misericordia, la misericorde, el corazón, cordis. El corazón en latín se dice cordis, el corazón que hace suyas las miserias, los sufrimientos, los dolores de los demás. Así, la parábola nos muestra el lugar desde donde, como creyentes y leyendo la historia personal y la historia social, debemos optar y vivir. No desde los mandatos, no desde las normas solamente, no solo de una doctrina que nos dice hacer tal o cual cosa, sino desde lo otro que nos cuestiona en su necesidad. En la terminología de la parábola, desde el despojado, como dice Lucas en el capítulo 10, versículo 30. Entonces, para hacer vida la práctica de la caridad como virtud teologal, hay un principio clave, la vida. Recordemos que estaba medio muerto. La vida del que sufre está por encima de cualquier precepto que no opte por la vida.
Jesús en realidad termina replanteando la pregunta: ¿quién es el prójimo del hombre que está caído en el camino? Conviene que nos repitamos la pregunta que Jesús replantea en la parábola. ¿Quién es el prójimo del hombre que está caído en el camino? Es el que rompe el círculo de sí mismo y se inclina sobre el abandonado, el que está al margen de todo, el que no puede vivir. Es el que realiza la experiencia de Abraham. Recordemos que Abraham, confiando plenamente en Dios, salió de su tierra sin saber para dónde iba. Bueno, la experiencia de Abraham es salir de sí mismo en dirección al otro, en cuanto que nos cuestiona su propio ser como otra persona, ya hemos dicho, valiosa por el principio de la dignidad humana, valiosa porque ha sido creada buena por Dios. Entonces, por eso se insiste en que en la iglesia debemos ser una iglesia en salida que va al encuentro de aquellos que están sufriendo, de aquellos que no tienen razones para vivir, de aquellos que no tienen con qué vivir. Jesús invierte el planteo y define la opción no a partir de nosotros en la iglesia, sino partiendo del herido que estaba medio muerto al borde del camino, y nos muestra otro principio clave para la acción. Siempre hay que ponerse en el lugar de aquel que ha sido víctima de muchas estructuras sociales, de muchas maneras de relacionarnos, porque la pregunta ¿quién es mi prójimo? Se ha sustituido por otra pregunta: ¿de quién soy yo el prójimo? ¿De quién me hago prójimo? Ahora, el que preguntaba queda obligado a hacer suya la situación de otro. Ahora, el prójimo es aquel a quien yo aproximo, a quien meto en mi vida. Habrá que preguntarse cómo lo aproximo, cómo lo meto en mi vida, en mis relaciones, en mis intereses, y lo hago aproximándome yo. No puede amarse a quien no se ve. Por eso el sacerdote y el levita no vieron de cerca al sufriente, no lo pudieron amar. El amor real no es solo una voluntad teórica o intelectual, sino un afecto concreto de unos impulsos que brotan del corazón, que se conmueve cuando los ojos ven algo que los afecta, cuando la piel siente algo que les traspasa. Por eso, para hacerse prójimo se necesita de todas nuestras energías interiores en movimiento. El buen samaritano tuvo un movimiento de los ojos, vio al que sufría, un movimiento del corazón, se compadeció de él, un movimiento de su cuerpo, se le acercó moviendo sus pies, un movimiento de las manos, lo curó y lo vendó, un movimiento de apoyo en los demás, buscó al posadero para que le ayudara. El movimiento entonces es clave para la proximidad, para hacernos prójimos. No podemos esperar ser prójimos si estamos siempre encerrados en nuestras cuatro paredes de un salón parroquial, de un templo parroquial o de nuestra propia casa. Decimos que es clave porque la tragedia está en que normalmente usted y yo usamos distintos mecanismos o creamos nuevos mecanismos para alejar, para no aproximarnos a los demás, para no ser prójimos. Habrá que preguntarse aquí cómo la acción de hacerse prójimo no es una simple cercanía física o la presencia de alguien. El sacerdote y el levita estuvieron cerca y presentes de aquel, aunque no se acercaron a él, sino por la capacidad. El hacerse prójimo tiene que ver con la capacidad que tenemos o no de compadecernos, es decir, de padecer con los que sufren, de acercarnos a ellos. Al samaritano, dice el texto de Lucas, se le revuelven las entrañas. Eso es la compasión. Y saber que Dios actúa así con usted y conmigo. Entonces, la compasión es parte esencial del ser discípulo de Jesús.